Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Enfoque con FY. Los saluda Malena Mejía, Business Advisor de la firma. El día de hoy tengo como invitado a nuestro socio Carlos Velarde Pérez. Él es socio de consultoría y auditoría. Y con él voy a tratar el tema sobre análisis y comunicación de temas claves. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Malena, ¿cómo estás? Carlos, con relación a la comunicación de temas claves, ¿qué nos podrías decir en cuanto a de qué manera podemos ser lo más nuestra comunicación puede ser lo más efectiva posible? Lo que yo tendría que decir es que la comunicación tiene que ver con la persona que va a recepcionar la comunicación, es lo más importante, quién es la audiencia, a quién estoy dirigiendo esa comunicación. O sea, uno tiene que pensar en el receptor, no tanto en quién está dando la comunicación. Yo te voy a contar un poco mi experiencia sobre la comunicación. Yo comencé a ser contador, o sea, estudié contabilidad y fui contador y comencé a trabajar en auditoría, ¿no? Entonces, para mí el tema eran los números, como es natural entender lo que es la contabilidad, ¿no? Todo el mundo cree que la contabilidad tiene que ver con operaciones muy complejas, y no, en realidad el contador lo que hace es trabajar con las 4 operaciones básicas, ¿no? Y algunos cálculos adicionales, pero básicamente es un tema de números. Pero cuando comenzamos a hacer trabajos de auditoría, los estados financieros vienen con notas y además hacemos una carta de recomendaciones, ¿no? Entonces yo veía de que no todo era números, ¿no? También había que escribir algo, de comunicar algo, más allá de la comunicación a través de números. Pero ello porque Entonces, quien iba a recibir, digamos, el informe que estabas preparando no necesariamente conocía tanto la parte técnica que tú, en cuanto a la parte numérica, digamos, ¿no? estaba trabajando en auditoría, entendía en ese momento más o menos cómo es el proceso de la entrega del servicio y el jefe del área, o sea, el jefe de la oficina, el socio principal, nos dijo una vez, así que estábamos reunidos todos, nos dice, nosotros estamos en el negocio de la comunicación. Así nos dijo. Entonces yo dije, ¿de qué está hablando este señor? Yo soy contador. Entonces, es el negocio de la comunicación especializada, de temas de negocios a través de números y a través de textos, ¿no? Claro. Entonces yo comencé a entender de otra manera, digamos, la forma como prestamos servicio, ¿no? Comencé a pensar un poco más en el cliente, ¿no? Porque antes, o creo que buena parte de los profesionales piensan mucho en su entrega del servicio y no piensan en quién está recibiéndolo. Claro, yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy abogado, ¿no? Y me ha tratado a lo largo de la carrera me ha tocado tratar muchas veces con contadores. Y normalmente, así como mucha gente, digamos, se divierte diciendo que los abogados hablamos en función de leyes, ¿no? Dice, según la ley XXX, el artículo tal o el artículo o otro artículo, los contadores normalmente me hablan del número de cuenta, ¿no? Entonces justamente viene a colación a lo que estás diciendo, Sí. que posiblemente ellos conozcan muy bien, digamos, su tema y saben cómo codificarlo, ¿no? Porque lo codifican a través de números de cuenta, pero a la hora que se lo comunican a una persona que no es contadora, posiblemente no estén llegando a la persona con el mensaje que quieren decir. Claro, y ese es el problema que nosotros tenemos, por lo menos al principio. Después ya desarrollamos una especie de habilidad de hablar con la gerencia en términos de negocios sobre contabilidad. Entonces, el gerente no necesariamente sabe qué cosa es la contabilidad, la utiliza, sabe, tiene un cierto conocimiento, algunos más profundo que otros, ¿no? Pero no necesariamente va a saber qué cosa es contabilidad. Entonces uno tiene que hablarle de su negocio y decirle, la contabilidad es el reflejo de la gestión y el desempeño, la gestión de la gerencia y el directorio y el desempeño de la organización en general, que se refleja en números. Correcto. Entonces es una especie de habilidad que hay que desarrollar para no hablar del debe y haber, el cargo y el abono O y el número cosas de cuenta, como me hablaba en la mía, ¿no? Y en todo caso, en cuanto a la metodología que normalmente utilizas para dirigirte a alguien por un medio escrito, Sí. ¿cuál es tu consejo? Normalmente hay una introducción, hay un cuerpo y una conclusión. Bueno, mira, uno
en general, en mi caso, por ejemplo, yo aprendí viendo a hacer, como dije hace un rato, pero después ya en el transcurso del avance de los tiempos y las cosas, yo comencé a buscar bibliografía y encontré un libro que es muy importante para este tema, que se llama El principio de la pirámide, de Bárbara Minto. Bárbara Minto es una señora mayor ahorita que trabajó en McKinsey. Entonces escribió un libro, El principio de la pirámide tiene que ver con la forma como tú tienes que estructurar el pensamiento y luego la escritura de los temas que estás manejando, los problemas que quieres solucionar, las cosas que quieres comunicar. Entonces ella dice, por ejemplo, hay una estructura vertical y hay una estructura horizontal. La vertical es cuando tú pones aquí arriba la conclusión a la que has llegado y el soporte de esa conclusión lo pones debajo. Normalmente son 3. O sea, usualmente pueden ser 3, 4, 5, 7. Algunos hablan del número mágico 7. Otros dicen, bueno, 3 es un número básico, digamos, suficientemente bajo como para poder manejarlo a nivel mental, ¿no? Porque tú tienes que entender la comunicación. Entonces, ¿te refieres a las ideas que le dan soporte a tu conclusión? Así es. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo he comenzado a experimentar, no necesariamente en todos los informes que yo hago o nosotros hacemos, es que normalmente un informe profesional, un reporte profesional, sobre todo en el tema de derecho, y tú me vas a corroborar lo que yo digo, comienza o sea, como que llevar al lector y le dice, mira, vas a pasar todo el problema que yo pasé para poder escribir lo que he escrito. Entonces, mira, te lleva desde los antecedentes y te dice, mira, entonces comencé a buscar, encontré esto, y ahí fui al otro lado y así, y entonces te lleva por todo el camino y al final, después de 400 páginas o 40 páginas, te dice, bueno, la conclusión es esta. Así es. ¿No? Entonces, otra forma de verlo sería comenzar por la conclusión. Claro. O sea, que no sé si es un cambio tan brusco, tan dramático que el receptor de la comunicación lo vea apropiadamente, porque ya las personas están acostumbradas a ese estilo. No sé si tú te has dado cuenta, ¿no? Claro, o sea, yo lo veo súper práctico de la manera como lo mencionas tú, porque las personas o conocen de la misma parte técnica que conoce el que escribe. Entonces podría ser que requiera de conocer algo, pero no necesariamente tengo que pasar por todo ese camino tortuoso que tú me indicas para llegar finalmente a la conclusión. Sí. Me podrían presentar la conclusión y después presentarme el soporte de esa conclusión, sí, claro, y ser, bueno, lo exhaustivo que haya necesidad de ser. En ese libro que yo te estaba mencionando de Bárbara Minto habla de 2 formas de abordar un tema, y una es la forma deductiva, que es más o menos lo que acabo de decir, la forma tradicional. O sea, comenzar a desarrollar a lo largo de todo el proceso que ha sido. Y la inductiva es cuando comienzas más o menos con lo que acabo de decir, de comenzar por la conclusión y ver cómo se soporta en lo que se soporta, ¿no? Ahora, implícito en lo que yo vengo diciendo está el tema de lo que la gente de McKinsey dice MSE, o sea, MESE, quiere decir mutuamente excluyente, comprensivamente exhaustivo. O sea, cuando tú agarras y quieres hacer análisis de algún tema clave, como es el asunto que estamos tratando, es mejor que ese universo de cosas lo clasifiques de manera que puedas analizarlo por separado en sus segmentos. Cada uno de estos segmentos, la sumatoria de los segmentos hacen al universo completo. ¿Qué sería la conclusión? Y cada uno, no necesariamente, estoy entrando a ver el análisis de cómo haces, cómo analizas un determinado universo. Caso, okay. Estoy hablando de la segmentación del mismo, para fines de mejor entenderlo. Okay. Lo que hablamos hace un rato es la forma como vas a comunicar una vez que has terminado ese análisis. Correcto. El análisis que digo es segmentarlo de manera que la sumatoria de todas las partes en la que vas a subdividir el universo formen el universo completo, y cada una de las partes sea excluyente entre sí, o sea que digamos no haya superposiciones, ¿no? Si vas a ir a comprar al mercado, entonces haz una lista y pon verduras, artículos de limpieza, y entonces cada uno es excluyente. Entonces, si tú tienes una lista, y eso está en el libro de Bárbara Minto, tienes 20 cosas que comprar, no te vas a acordar.
Pero si dices, tengo tres tipos de cosas que comprar, fruta, artículos de limpieza, como dije, y otro. Entonces es más fácil de que la persona, tú o a quien te estás dirigiendo, lo pueda retener en su mente, ¿no? El hombre no puede manejar tantas cosas en su mente simultáneamente. Claro. Entonces, esto que estamos hablando, es en beneficio, digamos, del análisis. Y ahora, ese análisis nosotros lo hacemos en la práctica con los trabajos que desarrollamos, ¿no? Y tú sabes que hay algunos casos que son muy complejos. O sea, ¿recomiendas de todas maneras, o bueno, a través de este pensamiento o esta forma de pensar para luego escribir, que se haga una clasificación? Exacto. ¿No? Mira, por ejemplo, en cosas tan simples como un correo electrónico. A veces tú pones un correo electrónico y escribes tal como se te viene a la cabeza las cosas, ¿verdad? Y no te tomas el tiempo de clasificar. Mira, tengo 3 cosas que pedirte, le dices a quien estás mandando el correo. 1 es tal cosa, 2 es tal cosa y 3 es tal cosa. Cada una de ellas es diferente de la otra, no se superponen. Claro. Inclusive yo diría que esto de que he hablado de Mese podría ser beneficioso inclusive cuando hay ciertas superposiciones pero ligeras. Por ejemplo, tú pones un correo y dices 1, tal cosa, 2, tal otra cosa, entre paréntesis, que está relacionado con la primera en tal asunto. ¿Okay? O sea, no es totalmente excluyente del punto 1, tiene cierta relación, pero tú lo has puesto en segundo lugar como algo separado porque tiene razón de ser separado, ¿entiendes? Cuando tiene cierta relación con el primero. Y el 3 es otra cosa diferente. No sé si me dejo entender. Sí, o sea, sí, claro, no tiene que ser necesariamente mutuamente excluyente, pero sí para que tu hay que separación sea clasificar. razonable. Entonces, a propósito de eso, nadie se toma el tiempo de volver a leer sus correos electrónicos. Y eso es algo que deberíamos hacer todos. ¿Sí o no? Hay algunas personas que no escriben y tal como se le viene a la cabeza, digo, escriben y lo mandan. Y a veces uno puede cometer errores. Entonces, es beneficioso. La comunicación escrita, como dije hace un rato, tienes el beneficio de revisar, reescribir lo que has hecho para que salga el mejor producto. Claro, de repente no en el correo electrónico, pero sí en un informe clave que estás haciendo Claro. a la gerencia, pues tómate el tiempo, ¿no? Y yo creo que también tiene la super ventaja que vas a poder ser más efectivo, vas a poder llegar de una manera más clara Exacto. al receptor, y el receptor se va a sentir más cómodo porque le va a costar menos tiempo. O sea, si tiene tiempo y si tiene mayor interés, va a poder ahondar. Se va a sentir, ¿no?, Pero, respetado. claro, pero si no, simplemente con leer, digamos, la introducción, ya sabe cuál es tu conclusión. Ahora, Sí. para analizar tu conclusión, de si es que la conclusión es la apropiada, si tuviera alguna duda, ¿no?, sobre si es que se ha llegado a una conclusión apropiada, ya empezaría a leer y a entrar al cuerpo, digamos, del informe, que, Claro, dicho sea de paso, va a estar también redactado de la forma más concreta posible, ¿no? Ahora, mira, hay algunas personas que pueden pensar de que esto que estamos hablando es algo superfluo, es algo accesorio, es algo, sí, está bien que se escriba bien, pero no es lo significativo. Lo importante es el servicio que estoy entregando. Es que el reporte que tú acompañas al servicio es la forma de tangibilizar ese servicio, es la forma como queda documentado. Así es. Entonces, sí es importante, yo creo que es parte central de la entrega del servicio, no es algo... Porque en lo escrito tenemos, bueno, los informes, que normalmente son más extensos, tienen un índice, una clasificación, pero en el caso de las presentaciones también, lógicamente, tienen un índice, pero ahí tienen la ventaja de que puedes no solamente presentar láminas con, digamos, con texto o imagen. Sí. Exacto. Bueno, ese es otro campo que a mí me gusta mucho. No es que yo sea un experto en presentaciones, pero sé apreciar una buena presentación. Entonces, ahí nosotros perdimos tiempo. La verdad es que buena parte de los empresarios y la gente en general pierde tiempo con las presentaciones, con las reuniones en las cuales alguien va a hacer una presentación. Seamos sinceros, ¿eh? Hay muchas personas, inclusive los mejores expertos en temas legales, tributarios, contables, qué sé yo, y hemos ido tú y yo y otras personas, hemos ido a presentaciones de
cuales, qué sé yo, por ejemplo, se habla de una posición del tribunal fiscal, digamos, ¿no? Entonces, el tribunal fiscal tiene una posición X respecto a la SUNAT. Entonces, en la lámina de la presentación aparece todo el reporte del tribunal fiscal, del número tal, qué sé yo, de tal fecha, y es una reproducción. Entonces, ¿qué se supone que va a hacer la persona que está atendiendo la presentación? ¿Leer lo que está ahí o escuchar a lo que está diciendo el No presentador? tendría impacto. Si es que simplemente se dedica a leer, no tiene impacto. Entonces, el tema de la presentación es todo un arte. Es todo un arte. Y como tú decías, se puede combinar también imágenes, ¿no? A Ahora, propósito de eso, hay sí. algunos conceptos que son conceptos muy abstractos, ¿no? Entonces no es fácil acompañar un concepto abstracto con una imagen. En esos casos, ¿tú qué aconsejas? Bueno, depende de qué tipo de abstracción estás hablando, ¿no? Cada uno de los temas, o sea, se supone que quien está haciendo la presentación es un experto en el tema. Él verá la forma más apropiada de abordar el tema. Si es un tema de impuestos, por ejemplo, Quizás con cuadros, quizás porque con cuadros, sí. quizás con cuadros que te permitan hacer una presentación en donde las ideas principales puedan estar plasmadas en un cuadro. No sé si el concepto está comprendido dentro de un concepto mayor o si es una deducción, ¿no?, de una premisa, pero de todas maneras tratar de presentar, si bien no es una imagen, al decir una imagen como un paisaje o una situación de dos personas, sí una imagen que represente un cuadro, ¿no?, en donde de una manera muy breve tú puedas captar lo que te quieren expresar, ¿no? Ya, ok. Entonces, no solamente lo que estamos hablando, no tiene que ver solamente con que, no basta con que pongas alguna imagen al lado del texto y con eso vas a mejorar la comunicación. Esto es un arte, como digo, yo no soy un experto, hay personas que se dedican a eso. Hay una presentación de Nancy Duarte. Nancy Duarte es una persona que maneja una empresa que se llama, así como su apellido, Duarte, que se dedica a temas de comunicación. Hay una presentación que ella hizo para este ciclo de charlas que se llama TED Talk, ¿no? O sea, charlas de TED, que no me acuerdo su nombre, pero tiene que ver con la comunicación, o la presentación de temas clave, ¿no? Entonces ella dice algo así como que muy pocas personas aprovechan las presentaciones porque las presentaciones son planas y qué sé yo, y les falta vida. O sea, lo que hay que hacer en una presentación es incorporar una historia. ¿Por qué? Porque el hombre está preparado para escuchar historias. Le encanta el tema de escuchar historia. Y una historia se compone normalmente de 3 actos: una presentación, el desarrollo de la historia y la conclusión o la resolución. Y normalmente es mejor que al comenzar la historia pongas, ella pone ejemplo, por ejemplo, de la presentación de Steve Jobs en el año 2007 cuando presentó el iPhone. Entonces ella hace un esquema, vean la presentación, hace un esquema y dice, ¿no? La clave del presentador es ir de cómo es el mundo actual y cómo puede ser, y cómo es el mundo actual y cómo puede ser, y te presenta la brecha de tal manera que tú dices, qué interesante, y regresa y después te vuelve a llevar. Y no solamente habla de eso, sino también habla de Martin Luther King cuando hace su speech, ese de I have a dream, tengo un sueño. Entonces igualito, o sea, sube y baja, sube y baja. O sea, te mantiene en vilo, como se dice, ¿no? Y entonces, obviamente tú vas a estar atento a lo que él te está diciendo y se te va a quedar grabado. ¿Tú crees que las presentaciones, miles de presentaciones que hay, cuántas de ellas nosotros salimos y al día siguiente de qué se trataba la presentación? No se queda grabado nada. Entonces la idea es que quien hace una presentación obviamente deje algo a los que están escuchando, ¿no? Claro, que se les quede ¿no? a la persona que lo está escuchando o que lo está viendo, que se le quede el mensaje que uno quiso transmitir. Exacto. Y en ese caso también sería aconsejable una determinada cantidad de minutos, ¿no? Como las de ahora. Una presentación, o sea, una presentación clave tiene 15 minutos. Ustedes ven las presentaciones de TED Talk, son 15, 18 minutos máximo. No hay una presentación de 30 minutos, no, 18 minutos. Pierde eficiencia. Sí,
Pierde eficiencia. Las personas están atentas durante ese tiempo de feria y dicen, no, y el café y qué sé yo. Así es. Entonces, sería que llegue el momento de cortarlo, porque creo que ya nos excedimos de Sí, los 15 entonces hay que minutos. cortarlo ya. Ya estamos Bueno. encima de los 18 minutos. Carlos, ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias, Malena. Te cedo la palabra para que puedas dejarle una nota adicional a nuestros seguidores. Bueno, creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? El tema de la comunicación escrita y gráfica es importantísimo en el mundo de los negocios, como nunca antes se había visto. Creo que ahora conforme el mundo va avanzando más en temas de tecnología y cosas así, es más importante aún. Sí, además cada vez tenemos menos tiempo. Sí, exacto. ¿No? Y hay que sacarle el jugo al tiempo. Exacto. Y por eso también resulta imprescindible mejorar nuestra comunicación. Bueno, les agradezco a todos por su participación, por seguirnos en el programa y nos vemos la próxima semana. Adiós.